Hola, mi nombre es José Adolfo León Valladolid. Soy originario de Atoyac, Veracruz. Estudié en el Instituto Regional de Bellas Artes de Orizaba. Ahí empecé mi formación como baterista ya académico. Posteriormente ingresé al Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana y actualmente estoy en el último cuatrimestre de la licenciatura en Educación Artística en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Uy, esa es muy buena. Realmente, desde muy pequeño siempre he tenido como esa curiosidad de la exploración por los ritmos percusivos. Cabe mencionar que en el lugar donde yo crecí siempre había una banda de guerra o una marching band ensayando. Eso fue como que algo muy curioso para mí, empezar a explorar las baquetas. El primer par de baquetas me las regaló mi abue, fue un par de baquetas que curiosamente eran de un primo, de hecho ni siquiera me las compraron realmente, fue como heredada, así como alguien heredaría un suéter. De esa manera a mí como que me dieron las baquetas de mi primo en el cual él tocaba en la banda de guerra. Yo entro a la secundaria y fue como que empezar a curiosar un poco más en este mundo de los tambores, de las bandas de guerra. Yo empiezo a tocar, explorar, y cuando ingreso a la preparatoria empiezo a explorar un poco lo que son los tambores de marching band e empezar a estudiar un poco más formal este aspecto de la técnica junto con los rudimentos y todo esto lo que conlleva lo que sería el tambor militar. Eh, Realmente fue algo muy despertó algo dentro de mí, esto de no ser como que un camino fácil, porque en todo momento realmente a la hora de aprender siempre es un reto, no está totalmente fácil. Muchos dicen, no, es que a lo mejor y tiene mucho talento, pero te das cuenta que realmente la persistencia, la disciplina vence totalmente el talento. En un par de meses el talento se acaba y empieza lo que es la disciplina. Realmente creo que eso fue lo que me llamó la atención y lo que me atrapó del mundo de la batería. Empezar a estudiar, empezar a toparme con cada reto constante. No es fácil empezar a estudiar técnica, empezar a estudiar polirritmia, partir tu cerebro en 4 extremidades, a veces hasta 5. Todo ese reto constante es lo que a mí me atrapó dentro de la batería. Aún después de llevar ya 8 años estudiando, ni siquiera siento que haya rascado así o empezado a tocar la superficie del instrumento. Siento que estoy realmente muy lejos de siquiera tocar como yo me gustaría realmente tocar. Y eso es todavía lo que me tiene enganchado dentro de este mundo de la batería, el reto constante de no saber hasta dónde termina totalmente el estudio. Tengo mil y un métodos, he tomado mil y un clases con maestros, y aún así es increíble saber que el conocimiento aquí es totalmente infinito, nunca se acaba, es un mar de conocimiento, y eso es lo que realmente a mí me tiene enganchado y atrapado dentro del estudio de la batería. Ese reto es buenísimo porque creo que es una de las partes más importantes dentro del arte, y es aprender a estudiar y el aprender a aprender. Creo que desde la primaria te dicen el aprender a aprender, pero no entendí esa parte hasta que me topé con la batería. Y fue especialmente cuando hice audición al Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana, mejor conocido como el Jazzup. Cuando yo hice mi primera audición, así, no, no, nada, nada. No quedé, ni siquiera figuré entre los 5 primeros lugares, ni de corrimiento, ni nada. Y fue un despertar para mí porque te repiten mucho esto de la meritocracia y de que si tú te esfuerzas a lo mejor y consigas algo, pero realmente llegas a un mundo donde no conoces lo que los demás van a traer, van a presentar, y cuando te das cuenta estás muy muy lejos de conseguir realmente esa meta. Entonces a mí realmente eso fue lo que yo empecé a aprender y lo que realmente me dio esa lucidez de cómo ponerme a estudiar. No fue fácil sentarse y estar hasta 6 horas estudiando totalmente un rudimento, los 8 rudimentos así del stick control, los primeros, totalmente de memoria durante 4 horas. Realmente no fue fácil, no fue sencillo. Es lo más importante, creo que me sucedió a mí, que es el aprender a estudiar. Realmente eso es muy muy importante y es lo que yo trato de enseñar a mis alumnos, el facilitarles cómo aprender a estudiar, cómo empezar a estudiar de manera un poco más creativa, más divertida, porque realmente yo me topé con
hasta cierto punto ser tedioso y a veces hasta aburrido y querer tirar las baquetas, pero pues las ganas de querer ir aprendiendo, sufrir un rato y gozar toda la vida. Eso es lo que yo siempre me repetía: vas a sufrir este momento, pero después vas a gozar toda la vida. Y sí, realmente así es con la batería y con el aprender a estudiar, y es lo que yo le enseño y lo que yo trato de mejorar con mis alumnos. Yo como maestro, cómo ser mejor maestro para poder a mis alumnos enseñarles el aprender a estudiar y que se les sea mucho más fácil, más divertido, y no tengan esos problemas con los que yo me topé, que los cuales me tardaron hasta años totalmente resolver. Pues es natural tener miedo porque es algo desconocido. Normalmente creo que le tenemos miedo a lo desconocido. Una de las particularidades, creo que le tendrán miedo no a aprender al instrumento, sino a enfrentar a un escenario, a un público. Yo creo que ese sería el mayor miedo o el mayor reto de una persona, y ni siquiera estoy hablando de un alumno pequeño. Cualquiera puede empezar a estudiar batería desde los 6 años, 4 años, simplemente con que le lleguen a los pedales, hasta una persona de 80, 90 años. No hay límite de edad para poder aprender el instrumento, y realmente el miedo del enfrentarse al instrumento no siento que no existe. Siento que existe el miedo al enfrentarse a un escenario, a un público, y eso es natural y es normal, pero puede confundirse a veces con miedo y con la adrenalina. Entonces siento que ahí el alumno, pues depende mucho del alumno y de la persona, pero en general, pues lo que yo trabajo aquí con mis alumnos es la confianza, y si no hay realmente un poco de confianza, a la hora de tocar se van a sentir abandonados, y no es lo que realmente quiero. Evitar ese miedo, el pánico escénico, es promover a través de la confianza, sentirse que están en un grupo y que tienen un sentido de pertenencia, porque a veces los ensambles se sienten totalmente dispersos y realmente no es lo que quisiera yo lograr con mis alumnos. La manera de empezar a aprender, vamos a empezar a aprender desde cero, no importa la edad, siempre llegan aquí emprendiendo desde cero, desde nivel 1, y vamos poco a poco. No es necesario que en 3 meses ya tenga que estar tocando, es poco a poco. La confianza, la seguridad del alumno se va a ir logrando de manera gradual. No tienen por qué tener miedo al instrumento, porque no les va a pasar nada. Si la persona quiere realmente aprender a tocar batería por arte terapia, por hobby, es totalmente bienvenida a aprender. Si quiere aprender el instrumento para tocar en un ensamble, venir a un concierto, también lo puede hacer, y nosotros aquí, bienvenidos sean, les vamos a dar las herramientas para que ellos puedan tener esa confianza y se sientan en compañía y se sientan en conjunto para poder llevar a cabo esta actividad. Cualquier persona puede aprender a la batería, no importa la edad, simplemente importa que tengan la disposición de aprender y siempre tener en cuenta que se van a equivocar, pero van a aprender, y sobre todo la disposición de aprender. Si no existe esa disposición de aprender, porque es muy difícil empezar a controlar no tan solo 2 extremidades, sino hasta 4, y sin esa disposición de aprender realmente no podemos avanzar. Va a haber un punto de bloqueo que si no existe disposición, no existe disciplina, no va a poder pasar. La edad no es un impedimento, cualquier persona puede aprender batería, no importa la edad. La edad no es un problema, no es aquí una excusa, simplemente es la disposición junto con la disciplina, lo cual es muy importante para empezar a abordar el estudio de este instrumento. La disciplina, la mayoría de las personas creo que le confunden en tener que estudiar 6 horas, y realmente no. Es la capacidad de que tenga el alumno de totalmente aprender, esa disposición de que venga aquí y de aprender y hacer la tarea. A veces la tarea la hacen, pero no realmente como deberían o hasta el punto máximo donde ellos alcanzarían. Eso es en donde empieza a ver la disciplina. Conmigo empiezan a trabajar disciplina a veces desde poco o nada.
Eso es muy importante porque realmente les dejo en claro que si no hacen la tarea no podemos avanzar, y la tarea que no hagan en casa la van a venir a hacer aquí, entonces no podemos avanzar. La disciplina sí deben de tener mucha disciplina porque es un juego, pero es un juego serio, no es un juguete, es algo que deberían de tener en claro todos los alumnos, y sí es algo que siempre se los dejo en claro: es un juego, venimos a jugar, venimos a divertirnos, pero es un juego serio, no es un juguete con el cual puedes jugar con Hot Wheels, tirarlo, aventarlo y dejarlo por media hora, 3 meses y volver a retomarlo. No, la música es muy celosa, y si no estudias un mes, totalmente seguro que lo que estudiaste en 6 meses, en un mes se perdió. Por eso es muy importante la disciplina de no dejar el instrumento, para no volver a empezar de nuevo, para no tener un retroceso en cuanto al estudio del instrumento. Sí, sí, se puede aprender batería sin batería y se puede estudiar batería sin batería. Realmente yo pasé 2 años estudiando batería sin tener una batería. Yo, como lo mencioné, yo no soy de aquí de Jalapa, yo soy de Atoyac. Entonces en el departamento donde estaba rentando, pues no tenía espacio para tener una batería, y mucho menos tenía el presupuesto para tener una batería eléctrica. Entonces lo que yo hacía es que estudiaba en la almohada. Durante 2 años practiqué y estudié y estuve tocando con almohadas así totalmente, pero lo que vuelvo siempre fue la disciplina y la constancia de volver a estar estudiando. Realmente no se necesita una batería para empezar a aprender batería, para estudiar batería. Eso es algo que se va a dar después. Realmente, si tienen la curiosidad de empezar a aprender, sin problema pueden venir a las clases. Aquí hay una batería, hay una buena batería eléctrica, y el detalle de que no tengan batería en casa no es ningún pretexto para que no hagan la tarea. Bueno, los invitamos a Semillas Academia de Música a tomar las clases de batería. Es totalmente divertido, no trato de hacer las clases así pesadas. Vemos muchas cosas, realmente explorando todo desde el ensamble, desde el gusto del alumno. Adoptamos la metodología a lo que el alumno requiera. No hacemos que el alumno se adapte a una metodología la cual ya es muy arraigada. Las clases las pueden tomar aquí en academia, tenemos totalmente el equipo, no es necesario ni siquiera que traigan baquetas, a veces aquí se les proporcionan las baquetas, no es necesario que también tengan instrumento, se puede totalmente aprender la batería sin instrumento, y promovemos esto de siempre estar tocando en ensambles, estar tocando en público, para que empiecen a generarse un poco de confianza. Si quieren empezar por hobby o por curiosidad, por explorar el instrumento, realmente son totalmente bienvenidos. Y por el contrario, si son personas que ya están en el ámbito profesional de la batería, pueden venir aquí a aprender y a mejorar sobre el instrumento, ya sea aprender sobre comunicación, sobre expresión escénica, técnica y todo lo demás que conlleva ser un baterista profesional.